Buenas tardes. Estamos dando comienzo a una charla dominical sobre un tema que todavía, después de tantos años de haber sucedido el evento más importante, como la desclasificación de Plutón como planeta, todavía a estas alturas se sigue discutiendo sobre si fue real la clasificación, valió la pena o no, si fue basada sobre puntos científicos reales o si hubo influencia un poco desde afuera. Entonces, hoy vamos a tocar este tema para tratar de realizar algunos puntos, quizás los puntos más importantes, también una parte pequeña sobre historia. Vamos a tocar un poquitico de todo y tratar de analizar esto desde un punto de vista quizás no tan neutral, porque creo que nadie es neutral en esto. Todos tenemos un punto de vista un poquitico más hacia allá, un poquitico más hacia acá, con respecto a la clasificación de Plutón como planeta o no. Hay también cuestiones, para decirlo así, cuestiones sentimentales por el medio y patrióticas, también, si se quiere ver así. Sobre todo eso vamos a hablar, sobre todas esas cosas vamos a hablar. Entonces, vamos a ir adelante con esta presentación que se llama Un problema llamado Plutón. Plutón ha sido realmente un problema desde que se descubrió, o desde que se hicieron los cálculos y plantearon que existía la posibilidad de descubrir un planeta. Vamos adelante. Entonces, aquí estamos en la charla. Ok. Mike Brown, que es uno de los investigadores fundamentales en este tema, descubriendo objetos más allá de la órbita de Neptuno, él tiene esta frase que dice: la palabra planeta simplemente no es una palabra científica, sino también una palabra cultural. Y esto nos da la medida un poco sobre todo lo que ha sucedido. Nos resume un poquitico por qué hay tanta discusión todavía en el año 2021 sobre este tema. Aquí vemos, bueno, la imagen un poquitico más moderna, que vamos a mostrar unas cuantas de ellas también, ya obtenida por la sonda Nuevos Horizontes. Aclaro aquí que todas las imágenes y videos que se han usado son con motivo puramente educacional, así que vamos adelante. Bueno, ¿qué significaba la palabra planeta? Para decirlo de una forma, aunque los reales son una diapositiva un poco más adelante, el significado de la palabra planeta nunca estuvo bien definido, bien claro. Y lo que se entendía por planeta desde el inicio, bueno, era que era un cuerpo errante en el cielo, o sea, una estrella que se movía a través de las estrellas fijas. Recordemos que en la época, por ejemplo, el sistema de Ptolomeo tenía la esfera más lejana, era la esfera de las estrellas fijas que no se movían, que eran inmunes y estaban estáticas siempre. Era la perfección del cielo. Y por delante de ella pues había objetos como la luna, por ejemplo, el sol y otros que tenían características parecidas a estrellas, pero que brillaban mucho más que una estrella y que se movían dentro del fondo de las estrellas fijas. Entonces, algo importante que hay que mencionar en esto, que voy a hacer un poco de hincapié en ello después, es que, o sea, la definición que nosotros teníamos hasta hace unos años de planeta, la idea que teníamos de planeta no era la misma que tenían los antiguos. Entonces, la palabra planeta ha cambiado unas cuantas veces de significado. Pero bueno, se sabe que los planetas siempre se dijo que eran astros que no tenían luz propia. O sea, que en el mejor de los casos reflejaban la luz del Sol. Astros que no tienen reacciones termonucleares en su núcleo. Esa fue una de las tantas cosas que después se planteó para tratar de definir en cierto momento qué cosa era un planeta y qué cosa era una estrella. Y astros que giran alrededor del Sol. Por supuesto, los planetas debían girar alrededor del Sol, pero no son los únicos. O sea, los cometas también, por ejemplo, los asteroides, también giran alrededor del Sol y no entran dentro de la categoría de cometas. Pero es algo que pudiera ayudarnos a identificar qué cosa pudiera ser un planeta. Entonces, también puso un etcétera porque hay muchas cosas a tener en cuenta ahí, pero poquito a poco vamos a ir entrando. Bueno, las definiciones que daban los diccionarios, en este caso, por ejemplo, puede ser que haya cambiado, porque esta la copié hace un tiempo, puede ser que ya haya modificado, tengo que revisar. Pero la definición que tenía el Real Diccionario de la Academia Española de la Lengua decía específicamente, bueno, que cada uno de los 7 astros que según el sistema de Ptolomeo se creía que giraban alrededor de la Tierra, a saber, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. O sea, la Luna y el Sol eran considerados planetas porque se movían en el cielo. O sea, eran cuerpos errantes en el cielo, por lo tanto eran planetas. O sea, este es un punto que hay que dejar bien claro porque sobre todo los jóvenes nunca
han tenido la idea de que la Luna y el Sol pudiera ser un planeta. O sea, ya ahora no lo es, pero en su época se le llamaba planetas y se consideraban como tal. Ahora, aquí, bueno, esta es una segunda parte de la clasificación que ya los define como planetas interiores o exteriores, o sea, si están más cerca del Sol que la Tierra o están mucho más lejos que la Tierra, en el caso de los exteriores, por ejemplo. Por ejemplo, Júpiter es un planeta exterior y Venus es un planeta interior. Entonces, se le habían dado algunas clasificaciones extras que ayudaban un poquitico, ¿no? A definir un poco más lo que era un planeta y a clasificarlo en cierta forma. Este diccionario, el Merriam-Webster, bueno, cualquiera de los cuerpos grandes del sistema solar, fíjense, cualquiera de los cuerpos grandes del sistema solar que giran alrededor del Sol. Entonces, es una definición bastante amplia y que si se fijan, o sea, nadie se había preocupado por decir exactamente qué cosa pudiera ser un planeta. Bueno, aquí vemos, este era el sistema clásico de Ptolomeo y de los tantos que habían, porque muchos de ellos eran similares en esa época. Y como ven, estaba dentro de los círculos, estaba la Luna y estaba el Sol, considerados como planetas. Por eso traje esta diapositiva precisamente para que se entendiera por qué. O sea, se entendía que el cielo estaba hecho con esferas de cristal y en cada una estaban fijos los cuerpos. En el caso, por ejemplo, de la Luna, era el más cercano, que obviamente era el que más rápido se movía en el cielo, y así se iban, de acuerdo a sus velocidades, se iban clasificando. Ahora, ya en la época moderna, los planetas se consideraban, bueno, algo que provenía, era formado como parte del material del disco de formación de una estrella. O sea, cuando se formaba una estrella siempre quedaba material sobrante y de ese material sobrante se formaban los planetas. En el caso del sistema solar, pues era el único que conocíamos, dicho sea de paso. Era el único sistema planetario que conocíamos porque no conocíamos más ninguno. O sea, se pensaban que todas las demás estrellas eran estrellas solamente y que nosotros éramos un caso sumamente raro. En el caso de los 9 planetas que estaban considerados en aquella época, incluyendo Plutón, eran los cuerpos mayores que giraban alrededor del Sol, cada uno en una órbita específica y también sobre su eje, cuando se habla de movimiento de rotación. Entonces se dividían, bueno, también además de interiores y exteriores, estaba la clasificación de telúricos o terrestres y los gaseosos, que eran los planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bueno, los telúricos, los terrestres, eran los planetas como la Tierra. Marte, por ejemplo, Venus, Mercurio, que son planetas de estado sólido generalmente, tienen una capa rocosa y en algunas condiciones pueden tener atmósfera. Entonces, aquí, bueno, este cuadrito resume un poquitico las clasificaciones y allí, como ven, aparecieron cosas interesantes como el cinturón de asteroides, que fue descubierto en 1801, comenzaron a descubrirse los objetos en 1801, y vinieron a alterar un poco. Estaba la ley de Titus Bode, que no menciono aquí en esta presentación, que daba la posición aproximada, era totalmente empírica, es totalmente empírica, pero daba la posición bastante aproximada de los planetas y incluía un planeta dentro del cinturón de asteroides que luego nunca fue descubierto. O sea, se descubrió Ceres, el asteroide más grande, pero a partir de ahí se comenzaron a descubrir multitud de objetos. Entonces, bueno, aquí están mencionados los 7 planetas de los antiguos, que estaban incluidos la Luna y el Sol. Entonces, ya en 1905, un señor llamado Percival Lowell completó un análisis de los datos que tenía a mano y entonces él predijo la existencia de un planeta más allá de Neptuno. O sea, había varias personas, ya el tema de la matemática en la astronomía estaba bien adelantado, se habían hecho descubrimientos basados en la matemática, en distorsiones de las órbitas y de los planetas más cercanos, y entonces poco a poco fuimos descubriendo planetas más allá hasta que llegamos al punto de que Neptuno tenía distorsiones en su órbita y llegamos a la conclusión que Plutón debía existir, o sea que debía haber un 9º planeta más allá de la órbita de Neptuno. Y entonces, bueno, se descubre casi que, bueno, hay discusiones al respecto, o sea, parece ser que fue casi que de casualidad, o sea, producto de ciertos errores, se buscó una zona del cielo donde casualmente estaba Plutón y se descubrió por un proceso bastante laborioso. Aquí está, bueno, definitivamente Clayton Ball, que fue el descubridor oficial de Plutón, y que, o sea, el hombre marcó una época, dicho sea de paso, esta es parte del problema histórico.
se descubrió, es el único planeta, Plutón era el único planeta descubierto por un norteamericano, o sea, específicamente por un estadounidense. Y esta es una de las razones por la que todavía hay tanta discusión al respecto, sobre todo por parte de los estadounidenses que sienten que es una cosa como que de orgullo nacional, ¿no? El hecho de descubrir un planeta, y ahora este cambio que hubo en el 2006, pues hace temblar todas las bases de ese orgullo, ¿no? Plutón siempre fue un caso excepcional. O sea, era diferente a los planetas terrestres, como la Tierra, Marte, por ejemplo, o muy diferente a los planetas gaseosos, como es el caso de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Por lo tanto, Plutón siempre quedaba fuera de todas las clasificaciones, era un objeto sumamente raro. Vamos a mencionar algunas de sus características aquí, pero siempre desde el inicio, desde que se descubrió, había cosas raras en él. O sea, lo que sucedió no es algo totalmente nuevo. En el momento que sucede ya habían razones. De hecho, encontré este titular de un periódico de la época que decía que el 9º planeta que había sido descubierto casualmente por un norteamericano era más grande que la Tierra. O sea, en los inicios se pensaba que Plutón era más grande que la Tierra. Y eso, por supuesto, descubrir un planeta de esa magnitud allá atrás, tan lejos, pues era una notición, era una noticia de primera plana. Y bueno, después se fueron ya reduciendo los tamaños, las escalas, y por supuesto llegamos a la conclusión de que no era nada parecido a lo que veníamos por delante en el sistema solar. El nombre de Plutón, porque con Plutón ha habido muchos tipos de historias. Y el nombre, muchas personas, sobre todo aquí en Estados Unidos, piensan que el nombre de Plutón fue dado por Pluto, el dibujo animado del perrito de Mickey, del ratoncito Mickey. Y en realidad no fue por eso. O sea, el nombre Pluto, en inglés, Plutón en español, fue ofrecido por una niña. Aquí puse la foto de ella de la época y cuando ya era mayor, que después fue entrevistada por la BBC y por una serie, se hicieron documentales y todo. Esta señora murió en 2009, pero fue la única persona que estuvo viva hasta el año 2009 que había puesto el nombre a un planeta. Recuerden que la mayoría de los planetas fueron descubiertos por la época de los griegos, por ejemplo, los romanos, que no tenemos idea de quién fue el primero que los observó, porque siempre estuvieron en el cielo y visibles. Pero Plutón no era ese caso. O sea, realmente, esta muchacha, que dicho sea de paso, si se fijan en la foto de la izquierda, su apariencia, no sé por qué, o sea, además de que el nombre tenía que ver con un dibujo animado, al entender muchas personas, la imagen que esta muchachita brinda es muy parecida al peinado que tenía la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias. Entonces, miren cuántas cosas interesantes hay por en medio en esta historia de Plutón, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ya murió en 2009, ya bastante anciana, pero tuvo el privilegio de ponerle el nombre a un planeta, al último planeta descubierto, que bueno, ya en el 2006 ella vio cómo se le retiró la condición de planeta. Entonces, Alan Stern, que fue el jefe de la misión Nuevos Horizontes, la que fue a Plutón en 2015, él había hecho en los años 90 una predicción muy interesante. Decían que debía existir más de 1000 Plutones más allá. O sea, él reconocía ya en los años 90 que era muy probable que existieran miles de objetos del tamaño de Plutón más allá de la órbita de Plutón. O sea, lo que se llaman objetos transneptunianos, que están más allá de la órbita de Neptuno. Y basado en modelos de computadora, pues calculó esto. O sea, 1000 Plutones, 1000 objetos parecidos a Plutón, de los cuales ya hemos ido descubriendo que eso es parte de la historia. Entonces, en esta época, años 2000 y pico, se comenzaron a descubrir objetos que estaban más allá de Plutón, que tenían tamaños similares, en algunas ocasiones parecían tener tamaños superiores a Plutón, no exageradamente grandes, pero sí superiores a Plutón, y que tenían periodos extremadamente largos. O sea, las órbitas eran de movimiento muy lento y demoraban miles de años en darle la vuelta al Sol. Recordemos que la órbita de Plutón demora 248 años en darle la vuelta al Sol, o sea, 2 siglos y medio. Pero aquí estamos hablando de órbitas que demoran más de 10.000 años. Entonces, estos objetos, bueno, en este caso estamos hablando de Sedna, pero ahí se descubrieron muchos más. Entonces, se estimaba que tenía un tamaño de más de 1.700 kilómetros. Realmente ya en la actualidad sabemos, gracias a las mediciones hechas por la sonda Nuevos Horizontes, que Plutón tiene más de 2.300 kilómetros de diámetro. Entonces, realmente están en un diámetro bastante cercano a las dimensiones de Plutón. Después tengo algunos gráficos aquí que van a ayudar a entender esto.
Y aquí se ven, bueno, también las diferencias en distancia. En el caso de Plutón, que está alrededor de unos 40 unidades astronómicas. O sea, la unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol. Y Plutón está a 40 veces la distancia de la Tierra al Sol. En el caso de Sedna está aproximadamente a unas 86 unidades astronómicas. O sea, es casi el doble, es más del doble de la distancia de Plutón hasta el Sol. Entonces, bueno, incluso se especulaba que tenían satélites, como se ha ido descubriendo posteriormente, que muchos de estos objetos transneptunianos tienen satélites incluidos en sus órbitas. La temperatura era muy baja, por supuesto. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta para que piensen un poquitico. Si ustedes fueran astrónomos y vivieran en una estrella, digamos, alfa de Centauro o alguna estrella relativamente cercana, y tuvieran un telescopio lo suficientemente potente para poder observar hacia el sistema solar, Sol, cosas que nosotros estamos haciendo ahora. O sea, nosotros estamos logrando ver planetas alrededor de otras estrellas. Esta foto, de hecho, esta imagen que tengo aquí no es un dibujo, es una foto de, en este caso creo que es una enana marrón alrededor de una estrella mucho más brillante. Entonces, nosotros estamos comenzando a hacer eso, pero si hubiera un astrónomo allá afuera, una estrella relativamente cercana, observando hacia el Sol, ¿qué vería? ¿Qué pudiera detectar con instrumentos similares a los que nosotros tenemos? Entonces, podrían detectar, por supuesto, a Júpiter, los planetas más grandes, los planetas gaseosos que influyen de forma importante en el movimiento incluso del Sol, y que es notable. O sea, el método de la velocidad radial permitiría descubrir que Júpiter está alrededor del Sol, solamente no a través de una observación directa, sino por cálculo. Entonces, por supuesto, con unos instrumentos bastante avanzados, pudieran ver que el sistema solar está compuesto por varios objetos grandes, los 4 planetas gaseosos, que serían los más importantes, los de mayor masa, los más visibles, y con un poco de más precisión pudieran determinar que habría algunos planetas rocosos en el interior girando alrededor de la estrella. Entonces, por supuesto, también a partir de cierto nivel de sensibilidad pudieran detectar el anillo que sería el cinturón de asteroides, que dicho sea de paso no está tan poblado como las personas piensan o como se ve en las películas. Y bueno, el cinturón de Kuiper, que son los objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, incluyendo a Plutón, Sedna y todos los demás que participan de esto, y la nube de Oort, que no es un tema para esta charla, pero que está alrededor de un año luz de distancia del Sol. ¿Okay? Todo eso pudiera ser visible y por lo tanto podrían tener una idea de que nuestro sistema solar está bastante poblado, pero le sería muy difícil catalogar desde esa distancia a Plutón. En primer lugar, sería difícil detectarlo. Y en segundo, sería muy difícil catalogarlo como planeta. O sea, lo verían como parte de un conjunto de objetos que se están moviendo en órbitas cercanas. Entonces, a partir de los años 2000, 90 y pico 2000, se comienzan a descubrir objetos de todo tipo, cosas raras, no solo objetos transneptunianos, o sea, objetos similares a Plutón que se mueven en órbitas más lejanas que Neptuno, sino también planetas, que voy a mencionar también los planetas extrasolares, pero también planetas que andaban flotando por el espacio libremente, sin estar enlazados gravitacionalmente a una estrella. Entonces, en español le he visto llamar planemos, en inglés le llaman planetas rebeldes. O sea, realmente no veo un acuerdo con respecto al término que se usa en estos planetas, sobre todo a la hora de traducirlo. Pero la idea es que andan flotando por allí, son planetas que están fríos, algunos, o sea, hay especulaciones, hay cálculos que indican que pudieran estar calientes durante unos cuantos miles de millones de años, pero estos planetas no estarían enlazados a ninguna estrella. O sea, habría, mediante un proceso que hemos aprendido ahora también en estos últimos años, que pudieran ser, por ejemplo, la migración de planetas dentro de un sistema solar, que pudiera haber interacciones entre los planetas y algunos de ellos pudieran ser lanzados fuera del sistema solar. Así que nosotros sabemos ya, incluso hemos detectado, aunque son sumamente oscuros, hemos detectado algunos de estos objetos flotando libremente por el espacio. Bueno, el tamaño de estos objetos que andan, por eso pueden ser detectados, algunos son similares a planetas Júpiter, los más grandes que ellos, y entonces, en algunos casos, hemos descubierto también alrededor de estrellas discos de polvo y gas que se supone que es en la forma que nació el sistema solar. Entonces, incluso hemos llegado a tener imágenes de ellos. ¿Okay? Y lo hemos detectado no solo en estrellas más grandes o similares al Sol, sino en estrellas más pequeñas como las enanas rojas. ¿Okay? Entonces, nos estamos dando cuenta que los sistemas planetarios, y eso es desde el año 95 que se descubrió el primero de ellos, que fue 51 Pegaso. Desde ese año nos hemos dado cuenta que los sistemas planetarios son sumamente abundantes. Entonces,
O sea, los planetas son mucho más abundantes de lo que pensábamos. Ya no somos un caso único. Y por lo tanto, todo eso comienza a influenciar en la idea de que se necesitaba cambiar, además de la existencia de los planetas rebeldes, de toda esa cantidad de cuerpos más allá de la órbita de Neptuno, comienza a ser necesario identificar una definición exacta del planeta. Comienza a venir una crisis en el tema. Aquí tenemos una foto de la nebulosa de Orión, que es una de las nebulosas más fáciles de ver en el cielo. Y allí el telescopio espacial Hubble y algunos de los observatorios más grandes que tenemos, pues han hecho fotografías de todos estos discos protoplanetarios que se ven alrededor de las estrellas. Bueno, la nebulosa de Orión es un cunero estelar, o sea, un lugar donde nacen estrellas. Y allí hemos podido identificar estrellas que tienen discos de polvo y gas girando alrededor de ellas. Y ya tenemos las imágenes. Tengo algunas más adelante, pero aquí se ven algunos de los más fáciles de ver usando el telescopio Hubble. Este caso que es muy interesante, todo eso son estrellas que tienen discos de gas y polvo alrededor. Entonces, incluso con telescopios infrarrojos ya hemos logrado hacer observaciones y detectar, bueno, con este caso que menciona, ya en el año 2006, en medio de todo el problema de la discusión sobre si Plutón era un planeta o no, estamos descubriendo 2.300 discos de formación planetaria en las nubes de Orión. O sea, sabíamos que el proceso de formación de planetas alrededor de una estrella era bastante común. O sea, no era algo raro, sino que era algo totalmente común. Aquí vemos otro caso, algunos les llaman, bueno, hay de todo, hay nombres ahí, proplits, que son discos protoplanetarios, objetos Herbig-Harold también, que se les llama así, diferentes formas de clasificarlos. Y se estimaba que al menos en las nubes de Orión, entre el 60 y el 70% de las estrellas tenían discos protoplanetarios. Entonces, o sea, ahí, bueno, estaba la pregunta de por qué no todas las estrellas tenían discos protoplanetarios, pero lo importante de esto es que comienza a ser algo totalmente común en el universo. Aquí vemos otro de los ejemplos. Kepler, la nave Kepler ha sido un caso sumamente pródigo en el descubrimiento de planetas alrededor de otras estrellas, y eso es una pequeña sección del cielo en la constelación del Cisne. Y realmente, bueno, este es uno de los casos. Aquí hay una comparación entre el sistema solar que está debajo y el sistema este de Kepler que fue descubierto, que está dibujado más arriba. Como ven, o sea, hay muchas diferencias. O sea, los sistemas solares que estamos descubriendo, muchos de ellos no se parecen en lo absoluto al sistema solar. Entonces, eso nos vuelve a llegar a la pregunta de si somos únicos o no, si realmente el sistema solar es único o no, y todos los demás son. O sea, nosotros seríamos una excepción, según lo que parece. Pero eso también puede ser lo que llaman un bias, o sea, un error que nos esté generando la sensibilidad de nuestros instrumentos, que aún no es lo suficiente como para detectar planetas parecidos a la Tierra o menores. O sea, nos estamos acercando a eso, pero todavía no tenemos la capacidad para descubrir tan fácilmente planetas pequeños como planetas grandes como Júpiter. Ahora, regresemos al caso de Plutón. Plutón es el segundo objeto más contrastado en el sistema solar, después de Japetus. Japetus, y Japetus en inglés, es una de las lunas más interesantes de Saturno. De hecho, es la luna que hace el centro de la novela 2001, una odisea espacial. En la película se usa un satélite de Júpiter, pero en realidad el centro de la novela 2001, una odisea espacial, es Japetus, que es un satélite de Júpiter, ¿okay? Que se decía que tenía una zona oscura, había sido detectada por Fairchild. Pero bueno, Plutón, gracias a las observaciones con el telescopio espacial Hubble, fue detectado que era sumamente contrastado, que tenía zonas muy contrastadas, muy oscuras y otras muy claras. Así que había un misterio al respecto. Entonces, les voy a poner un ejemplo de una de las tantas teorías que se sacó sobre la formación de Plutón. Plutón fue un objeto sumamente debatido, y como estaba tan lejano y era tan difícil de observar y era tan pequeño y tan diferente al resto de los planetas, pues hubo alguien que propuso que había sido un satélite de Neptuno y que por una interacción con Tritón, con el satélite Tritón, pues había sido lanzado fuera de su órbita de satélite y terminó siendo un planeta, en ese caso, girando alrededor del Sol. Pero bueno, cuando se descubre Caronte, que en inglés es Charon, o sea, el satélite más grande que tiene Plutón, en los años 70, pues entonces esto comenzó a chocar con estas ideas y hubo que comenzar a repensar las ideas de la formación de Plutón. Esta foto que vemos atrás de este texto es real, o sea, es una de las fotos reales de Plutón tomadas con la. Ahora, comparado con varias de las lunas del sistema solar,
incluyendo la nuestra. O sea, nuestra luna no es la más grande. La luna más grande del sistema solar es Ganímedes. Y después viene Titán, después está la luna, por ejemplo. Pero si se fijan, Plutón está ahí a la izquierda, segundo. ¿Okay? Es más grande que Ceres, pero es mucho menor que nuestra luna. Es mucho menor incluso que Tritón y mucho menor que Eris, que está allí, que al final se le puso el nombre, que es el cuarto objeto que está aquí a la izquierda. Y bueno, por supuesto, mucho menor que Ganímedes y que Titán. Entonces, realmente Plutón continuaba marcando cosas, puntos raros en su historia que no nos dejaban clasificarlo como algo. O sea, era interesante estudiarlo, pero dentro de la clasificación de planetas iba fuera de todo lo que sabíamos. La órbita de Plutón también era una cosa rara. O sea, era sumamente excéntrica y también tenía un ángulo bastante, ahora yo tengo un gráfico aquí que lo muestra. Plutón en cierta parte de su órbita viaja por dentro de la órbita de Neptuno. O sea, es tan excéntrica que en una parte de sus órbitas se mete por dentro de la órbita de Neptuno y está más cerca del Sol que Neptuno durante ese tiempo. Aquí la fecha es en que ocurrió la última vez, entre enero del 79 y el 11 de febrero del 99, por ejemplo. ¿Okay? Y bueno, también rota en forma retrógrada, lo cual no es normal para los planetas. Y aquí vemos, este es el plano del sistema solar y esa línea verde es el plano de la órbita de Plutón. Como ven, tiene 17 grados de inclinación, que es la medición real, 17,7, y es diferente a los demás planetas del sistema solar. O sea, continuamos marcando puntos importantes en que Plutón no se parecía a los planetas normales del sistema solar. Ahora, bueno, el ecuador de Plutón está en ángulo recto con el plano de la órbita. Eso sucede también con Urano y bueno, en Urano se habla de que pudiera haber habido un impacto en su historia temprana y que eso pudiera haberlo virado de lado. En Plutón, como era mucho más pequeño, pues era mucho más fácil acudir a esa teoría y es mucho más fácil de que funcionara. ¿Ok? Ya sabemos, gracias a la sonda Nuevos Horizontes, la composición química y física de la superficie de Plutón, en el caso de el 98% de hielo de nitrógeno, trazas de metano, monóxido de carbono y cosas por el estilo. O sea, generalmente son gases congelados, e incluso hay hielo de agua también, de forma cuando se pone tan duro el hielo, parecen rocas, funciona como una roca. ¿Okay? Entonces, Plutón tiene una atmósfera también, o sea, eso lo sabíamos ya gracias a una ocultaciones de estrellas por Plutón, cuando Plutón o un objeto cualquiera pasa por delante de una estrella brillante, tú mides el brillo, eso se llama ocultación de una estrella, tú mides el brillo a medida que el objeto va pasando por delante de la estrella, en dependencia del tamaño, del diámetro del objeto, tú puedes medir, sabiendo su velocidad en la órbita, su velocidad angular, puedes medir el diámetro del objeto, puedes saber si tiene anillos alrededor y puedes saber si tiene, suerte, si tiene algunas lunas o si tiene atmósfera. ¿Okay? O sea, ya se sabía que Plutón tenía atmósfera, pero después fue confirmado con la sonda Nuevos Horizontes e incluso su constitución, que es prácticamente nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Se habla también, la presión es sumamente baja, es una atmósfera muy tenue y se pensaba que en el invierno, o sea, cuando Plutón se iba más lejos del Sol, en la parte lejana, en el afelio, la órbita, pues allí se congelaría la atmósfera y se precipitaría sobre la superficie en forma de nieve. O sea, ahora se piensa que tal vez eso no suceda, pero o sea, es interesante. Entonces, hablo aquí precisamente de eso, o sea, y que la misión Nuevos Horizontes se planificó para arribar a Plutón cuando la atmósfera estuviera descongelada, cosa que funcionó muy bien. Tenemos fotos de eso. Entonces, cuando fue descubierto Caronte, que fue en el 78, fue el primer satélite descubierto alrededor de Plutón, las cosas se complicaron mucho más. Porque entonces ya Plutón o sea, tenía una masa tan parecida a su satélite que aquello no parecía un planeta y un satélite, sino más bien un sistema doble de objetos. Eso se habla, vamos a aclarar, en el caso de la Tierra y la Luna, la Luna tiene un tamaño, un cuarto de la Tierra, y a veces se trata de considerar, se ha hablado de eso alguna otra vez, de la Tierra y la Luna como un sistema doble también, pero realmente en el caso de Plutón y Caronte, eso es sumamente notable, como pueden ver aquí las diferencias son muy pocas, el tamaño y masa, y bueno, casualmente cuando se descubrió el plano de la órbita permitía observar ocultaciones mutuas, por lo tanto se lograron obtener varios parámetros.
Este es el personaje que se le puso el nombre a Caronte, que era el nombre del barquero que llevaba las armas. Y esto es una parte histórica, ¿no? Interesante, que no debía dejar de poner. Que era el que llevaba las armas hacia el infierno. ¿Ya? Bueno. El nombre de Caronte no está claro por qué, pero bueno, la esposa de James Christie que lo descubrió se llamaba Charlene, y entonces el nombre era muy parecido, así que puede ser que se haya implicado en el nombre de su esposa para ponerle este nombre también. O sea, ahí hay sus cosas mezcladas, aunque nunca podemos estar totalmente seguros de lo que hay detrás de la mente de un investigador a la hora de poner nombre. Bueno, Caronte es el satélite mayor, no es el único. Pero hay fenómenos curiosos, por ejemplo, esa mancha oscura que se ve en uno de los polos, resulta que parece ser que es la proyección de la atmósfera de Plutón sobre Caronte, y de los gases que salen de Plutón y se impactan en cierta zona de Caronte, y por eso se piensa que hay esa mancha, ¿okay? Sobre Caronte. Aquí vemos la relación, y es un caso interesante también. En el caso, por ejemplo, del sistema Tierra-Luna, el centro de gravedad entre ambos objetos está dentro de la superficie de la Tierra, o sea, está a 6.000 kilómetros de profundidad en la Tierra. En el caso del sistema Plutón-Caronte, el centro de gravedad, o sea, el centro alrededor del cual se mueve el sistema, está fuera de Plutón. Es normal porque Plutón es relativamente pequeño, ¿ok? Pero como las masas son tan parecidas, se crea este efecto. Ahora tengo unas animaciones aquí que permiten entender esto fácilmente. Se crea un efecto como de balanza, y cuando se mueven, el centro de masas está en un punto vacío del espacio. Tengo otra animación aquí también que ayuda a verlo. Se presupone que la zona, cuando ustedes ven las fotos de Plutón, que por ahí tengo algunas, donde se ve esa estructura, Sputnik Planitia, la planicie de Sputnik, que parece un corazón, esa zona siempre está del lado opuesto a Caronte. O sea, hay cosas de dinámica orbital ahí muy interesantes funcionando. Y así algo parecido a esto es lo que veríamos si pudiéramos viajar hasta allí y ver el sistema funcionando en la realidad. Ahora, las fases de Caronte vistas desde Plutón, si pudiéramos estar en la superficie, son muy interesantes. Y aquí tengo una animación, vamos a ver si puedo correrla. Magnífico, ahí está. O sea, esta es la vista, cómo se vería Caronte desde la superficie de Plutón. Como ven, a Caronte nunca se le vería como se llamaría aquí, en luna llena ni en luna nueva. O sea, se ven fases intermedias, pero nunca se vería una fase nueva ni una fase llena. Y eso tiene que ver con que están anclados gravitacionalmente, entre otras cosas, ¿okay? Y el ángulo también. Pero como pueden ver, o sea, es muy interesante ver este fenómeno de las fases. Para aquellos que algún día pudieran pisar terreno en Plutón, pues sería algo sumamente interesante. De hecho, hay que decir, como están anclados gravitacionalmente, si tú tomas pie en Plutón o pones una sonda, una cámara, en lo que se llama el corazón, en la planicie de Sputnik, pues allí no pudieras ver a Caronte nunca. O sea, Caronte estaría del otro lado. ¿Okay? Aquí tienen más o menos como, o sea, un esquema de cómo serían los ejes de rotación, la dirección de traslación y la dirección de las fuerzas de marea que se manifiestan en ambos objetos. Entonces, bueno, en el 2005, justo un año antes de que Plutón perdiera su categoría de planeta, se descubren dos lunas más, Nix e Hydra, que son extremadamente pequeñas. Por ahí tengo una imagen, déjame ver si la tengo acá un poquito más a continuación. Y bueno, ya cuando se comienzan a tener todas estas dudas y se comienzan a descubrir todos estos allá atrás, objetos detrás de Plutón, se comienzan a descubrir planetas extrasolares, borbotones. Entonces ya el tema de Plutón se calienta, comienzan las discusiones y poquito a poco se van acercando hasta el desenlace del año 2006, cuando se le quita la categoría de planeta, la categoría oficial de planeta. Entonces se le había propuesto darle el número 10.000 de asteroides, o sea, para darle un lugar prominente, aunque al final ni siquiera eso se llegó. Entonces, la propuesta aceptada para definir qué cosa era un planeta, porque la discusión sobre si Plutón era un planeta o no, era la discusión sobre qué cosa era terminaba siendo la discusión sobre qué cosa era un planeta. Entonces,
para poder definir si Plutón era un planeta o no, había que definir qué cosa era un planeta, definitivamente. Entonces, la definición que se acordó, y esto vamos a mencionar algunos puntos después, es que debía estar en órbita alrededor del Sol, y eso es algo que hay que subrayar. Vamos a analizar eso. Que tendría la masa suficiente como para que su propia gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido y que debiera asumir la forma esférica. O sea, los cuerpos, cuando en la medida que van aumentando su gravedad, su masa aumenta su gravedad hasta cierto punto donde comienzan a tomar la forma esférica. Eso lo podemos notar, por ejemplo, los asteroides más pequeños tienen forma de papa, o como las lunas, por ejemplo, las lunas de Marte, Phobos y Deimos, que tienen forma de papa porque son muy pequeñas, pero nuestra luna ya tiene forma esférica. ¿Okay? Plutón supera lo que le llama el equilibrio hidrostático y tiene forma esférica. ¿Okay? Ese es un punto a favor de él. Está en órbita alrededor del Sol, pero entonces agregaron un punto que eliminaba a Plutón automáticamente de la categoría de planeta, y que era el hecho de que no había limpiado su órbita, el vecindario de su órbita. O sea, había otros cuerpos similares a él en su órbita y por tanto eso lo descaracterizaba como planeta. Esta definición, yo no estoy de acuerdo con ella. O sea, realmente yo creo que introdujo más problemas que los que trató de resolver. Estuvo dirigida exclusivamente a atender el problema de Plutón, y eso es totalmente criticable, pienso. O sea, el hecho de decir que un planeta tiene que estar en órbita alrededor del Sol, justo ya cuando hemos descubierto decenas, cientos, y ya estamos hablando de más de miles de planetas alrededor de otras estrellas, no podemos decir que esos que están alrededor de otras estrellas no son planetas porque no giran alrededor del Sol. Entonces, hay puntos aquí. O sea, esta definición que se tomó en el año 2006, en agosto del 2006, para resolver el problema de la definición de Plutón, creó un problema porque nos dejó pendientes todos los planetas que estamos descubriendo alrededor de otras estrellas. Ahora no sabemos qué cosas son. No son planetas porque no giran alrededor del Sol, según la definición asumida en estos momentos por la Unión Astronómica Internacional. Eso hay que solucionarlo. Ese es un problema que viene, es grave, porque o sea, la definición de los términos es fundamental incluso para poder enseñar en las escuelas. ¿Okay? De hecho, uno de los problemas que había con la definición de Plutón es que si declarábamos a Plutón, si seguíamos declarando a Plutón como un planeta, entonces había que declarar a planetas también a cuerpos como Eris. Y entonces, si comenzabas a sumar todos esos objetos transneptunianos, incluyendo a Ceres, por ejemplo, como planeta, los niños que antes tenían que aprenderse 9 planetas y ahora tienen que aprenderse 8, pero si cambiamos la definición para que Plutón sea un planeta, entonces los niños tenían que aprenderse más de 170 cuerpos planetarios, y eso es prácticamente imposible. Entonces, hay discusiones todavía respecto sobre este tema. Entonces, se creó la categoría de planeta enano para incluir a Plutón y a otros cuerpos, y a Plutón, aquí no tengo el número, debo tenerlo un poquitico más adelante. Bueno, punto importante. Alrededor de los cuerpos astronómicos, cuando están en sistema, por ejemplo, la Tierra y la Luna, se genera todo un efecto gravitacional que crea lo que se llaman los puntos de Lagrange, lagrangianos, que son puntos donde se establecen equilibrios entre la gravedad de ambos cuerpos, y allí se pueden situar asteroides pequeños, cuerpos pequeños, incluso satélites artificiales, y esos pueden quedar como potencial satélite de un planeta, por ejemplo. En el caso de la Tierra, de vez en cuando hay lunas. De hecho hay uno o dos asteroides ahora que están funcionando como asteroides temporales, como lunas temporales de la Tierra, por este efecto. Pero en el caso de Plutón, recuerden que tiene 5 lunas y un montón, y hay cuerpos que pasan cercanos. Entonces, toda esta discusión sobre si habían limpiado o no la órbita se sigue estirando y estirando, porque es el único punto en esta definición nueva de planeta que define que Plutón no es planeta. Aquí mostré esto de los puntos lagrangianos porque es importante darse cuenta de cómo un cuerpo puede o no limpiar su órbita. Bueno, realmente es un poco complicado, y los efectos de la gravedad pueden hacer que se acumulen objetos aquí y acá. Por ejemplo, en el caso, suponiendo que este sea el Sol, el cuerpo central, y este objeto que está orbitando sea Júpiter, existen unos cuerpos, un grupo de asteroides que se llaman troyanos, que están por delante y por detrás de Júpiter en su órbita en una posición permanente en estos puntos L4 y L5, y sin embargo Júpiter se considera que ha limpiado su órbita porque no hay cuerpos de tamaño similar en su propia órbita, a pesar de que está acompañado por un montón de asteroides. Entonces, esto es parte de la discusión que traen
y que, a lo que incorporan las personas que defienden la caracterización de Plutón como planeta. Ahora, el número que se le puso a Plutón, un número totalmente irrelevante, 134.340. Ese es el número que identifica a Plutón como asteroide, como planeta enano. ¿Okay? Y la decisión ya se tomó el 7 de septiembre de 2006, o sea, hace unos cuantos años ya. Y por supuesto, al eliminarlo, pues se creó toda una ola de comentarios y de discusiones, incluyendo entre la comunidad astronómica. O sea, ahora, esta es la misión Nuevos Horizontes, que fue un momento histórico. En el año 2015 pasó por Plutón, después de 9 años de viaje. Tenía el tamaño de un piano de cola. Pasó por Plutón a 52.000 kilómetros por hora. O sea, tomar fotos de un objeto que te pasa por el lado a esa velocidad es realmente toda una odisea. Es un acontecimiento haber logrado todo lo que lograron. Y lograron incluso la mejor resolución que lograron de la superficie de Plutón fue de 75 metros. O sea, estamos hablando de algo increíble. A esa velocidad, los efectos Doppler de la señal, más los efectos del movimiento al tratar de tomar imágenes, realmente fue algo histórico. O sea, pienso que hicieron una labor enorme de los miembros de este equipo. Ahora, cuando salió, a mí nunca se me olvida, cuando salió la primera foto de Plutón, esa imagen del corazón, que enseguida comenzaron a dibujarlo las personas en Twitter, en todos lados, Internet se alborotó con esto. Y Plutón entonces tomó, o sea, nadie se esperaba esto, o sea, nadie se esperaba un objeto tan variado, que pareciera ser tan dinámico, más bien se esperaba un cuerpo prácticamente muerto. Y esta imagen ya de darle, transformar a Plutón en un cuerpo, humanizarlo, para decirlo de una forma, un cuerpo con corazón, pues muchas personas se agarraron de esto y por supuesto esto incorporó muchas más personas todavía al debate sobre si debía continuar siendo un planeta. Por supuesto, todos a favor de que fuera un planeta porque era un cuerpo que podía ser humanizado. O sea, todo esto se incorporó al tema. Ahora, la superficie de Plutón es sumamente activa, o sea, sumamente variable. Incluso se ha dicho que la superficie, la estructura geológica de Plutón es tan interesante como la superficie de Marte. Entonces, realmente ya se está hablando de una segunda misión, aunque va a ser, o sea, además de que es difícil, es algo que toma mucho tiempo, la distancia es excepcionalmente larga por viajar, y la preparación, bueno, tratar de crear, se ha hablado de tratar de llevar un orbitador para no solo pasar, sino quedarse en órbita alrededor de Plutón, pero ese es un proceso, o sea, eso sería un proceso sumamente difícil. Y realmente sería un nuevo paso en toda nuestra tecnología para lograr. Bien, las montañas en Plutón ya sabemos que son de hielo, de metano y nitrógeno, pero como son tan altas y pesan tanto, se piensa que lo único que puede sostenerlas para lograr esas alturas es que el hielo abajo fuera de agua, o sea, fueran rocas de hielo de agua. Aquí está la imagen tomada de las lunas más pequeñas, o sea, la parte de abajo, ese arco que se ve abajo, es Charon, el Caronte, la luna más grande, y se fijan la diferencia con las otras lunas, son prácticamente pedacitos de piedra, son asteroides pequeños. ¿Okay? Pero no dejan de ser interesantes. Y el nombre que se les dio, que se le pusieron 1, 2, 3, o sea, se les dieron unos números simplemente siguiendo el número que se les dio a Plutón. Aquí muestro otra imagen con la comparación de tamaños y diámetros. Y como pueden ver, Plutón sigue siendo un objeto que se pierde dentro del montón. ¿Okay? Entonces, esto continúa señalando que Plutón no corresponde a la categoría de planeta que hemos visto siempre. Aquí tengo otra imagen que muestra eso mucho más visible. Incluso se ve hasta el tamaño de Caronte, comparado, incluso Caronte es bastante grande, comparado incluso con otros objetos del cinturón de Kuiper, incluyendo Quaoar, prácticamente tiene el mismo tamaño que Caronte, ¿verdad? El caso de la planicie de Sputnik es muy interesante y esto habla de un evento sumamente crítico, grande, un impacto enorme en Plutón en cierto momento de su historia, que luego o sea, ese impacto luego se rellenaría con hielos de nitrógeno y todo eso alteraría no solo la estructura geológica, sino la morfología del planeta, y eso sería consecuencia, parte de la consecuencia de eso sería el hecho de que se anclaría gravitacionalmente a Caronte, ambos tenían un anclaje gravitacional producto del desbalance
de masa en Plutón. Aquí muestran cómo pudo haberse formado esa planicie de Sputnik, ese gran accidente, que parece un corazón, pero realmente fue resultado de un impacto grande, cosa que no es nada rara en el sistema solar, sobre todo en los inicios. Recordemos que el caso del sistema Tierra-Luna, por ejemplo, la Luna, la teoría más aceptada actualmente, nos dice que fue originada por un impacto de un cuerpo del tamaño de Marte, que es la mitad del tamaño de la Tierra. Entonces, en el caso de Plutón parece que no pudo evitar una historia similar. Aquí he puesto algunas imágenes que siempre son interesantes de ver, de las montañas de Plutón. Realmente debe ser algo bello volar o explorar esas montañas desde gran altura. Realmente lograr poner un orbitador ahí sería un sueño para todos los astronautas. Aquí vemos parte de esos colores rojizos se plantea que son elementos orgánicos y amoníaco, por ejemplo, incluso. O sea, se plantea que no es tan posible que haya vida, pero sí que si cae vida allí pudiera subsistir. Entonces Plutón, que era el menos pensado de los objetos que pudiera incorporarse a la lista de artículos sobre astrobiología, pues ya está incorporado al tema. Esta es la foto de la atmósfera de Plutón. Realmente, o sea, esta es una imagen que parece una película de ciencia ficción y yo no me canso de verla. O sea, ver ese contraste entre las montañas y esa atmósfera que por muy tenue que sea, da la imagen o sea, nos recuerda mucho a nuestro planeta, a pesar de que sabemos que es un lugar sumamente lejano y frío, pues es realmente algo hermoso. Y esta es la foto de la atmósfera después que Nuevos Horizontes pasó, y tomando esta foto a contraluz con el sol, se logró tomar esta foto de una atmósfera delgada, tenue, pero que existe. Y se ve incluso algo azulado. O sea, y este es un color bastante cercano a lo natural. Así que nos recuerda, a mí me recuerda nuevamente a la Tierra, en las vistas. Estos son los penitentes. O sea, se plantea que muchos cuerpos del sistema solar, esto es aquí en la Tierra, ¿okay? Esta es una foto aquí en la Tierra, en los Andes, de los famosos penitentes, que son estructuras de hielo que tienen algunos metros de altura. Son como pinchos, ¿okay? Que son creados por la radiación solar, o sea, por el calor, por el sol, el calor que genera el sol, la radiación solar, y va derritiendo el hielo, pero el efecto del sol, de la energía del sol, los derrite de una forma muy peculiar y genera estos pinchos. Y se plantea que en lunas del sistema solar de menor gravedad, como Europa, por ejemplo, y aquí en Plutón, pudiera ser perfectamente factible la existencia de estos penitentes, pero de 200 o 300 metros de altura. Entonces, aterrizar una nave allí pudiera ser todo un reto y pudiera ser una catástrofe. Entonces, este es uno de los fenómenos que hay que tener en cuenta a la hora de incorporarse en el estudio, en la investigación del terreno en Plutón y en lunas parecidas. Entonces, para ir cerrando, en el momento que se cambió la clasificación, Plutón pasó a ser de planeta, pasó a ser el objeto más representativo de la nueva categoría de planetas enanos, por supuesto. Un KBO, o sea, un objeto del cinturón de Kuiper, el primer objeto transneptuniano, un Plutón, se le llama así porque eso también se considera ya como una categoría para los investigadores, un asteroide múltiple, con todos esos números que ven allí, que incluye a las lunas, y también quizás los objetos del cinturón de Kuiper en algún momento pudieran considerarse la avanzada de la nube de Oort, pero bueno, eso sería ya algo para el futuro. Esto que les presento aquí es para que vean hasta qué punto las pasiones por la desclasificación de Plutón como planeta han llegado. Este grupo al cual yo me sumé para ver, o sea, no porque estuviera a favor, precisamente, pero para ver cómo eran las opiniones. Y en este grupo, que no es muy grande, en Facebook, allí, como pueden leer, o sea, lo que dice el about, el sobre, describiendo el grupo, bueno, para redefinir una clasificación de la Asociación Astronómica Internacional que es demasiado restrictiva, tratar de ajustar eso de una forma razonable. En realidad, cuando uno se pone a ver los posts, allí los posts que ponen, los comentarios que ponen los miembros, la gran mayoría
no tienen nada que ver con algo razonable. O sea, ahí se dicen cosas horribles, en algunas ocasiones se ponen comentarios que no tienen que ver, a veces que se van más allá de lo que viene. O sea, de razonables no tienen nada, muchos de ellos son exagerados, a veces incluso llegan a ser odiosos en relación con personas que manifiestan puntos de vista contrarios a ellos, y de hecho en el grupo, si tú no estás a favor de que Plutón es un planeta, te sacan del grupo. ¿Okay? Entonces, miren hasta dónde llegan las ansias personales, los intereses personales, las discusiones personales en este tema. Entonces, ¿cuál pudiera ser el futuro de la definición de planeta? Es algo que vamos a tener que trabajar. O sea, la definición de planeta no está hecha, no está terminada, hay que modificarla y hay que hacerla prácticamente a partir de cero. Como bien dice aquí, nunca nos habíamos preocupado por definir el término. Como bien dice, nosotros definíamos la Luna y el Sol como planetas hasta hace no mucho tiempo. El descubrimiento del cinturón de asteroides, los mejoramientos radicales de los sistemas de observación, las cámaras, la sensibilidad. También hay una discusión sobre cómo se tomó la decisión. La decisión se tomó en la astronómica, en la Unión Astronómica Internacional, se tomó sin la asistencia de todos los miembros, o sea, había pocas personas durante la votación, y entonces hay una discusión al respecto de si fue o no democrática la toma de la decisión de quitar a Plutón la categoría de planeta. Eso está allí, y incluso hay astrónomos profesionales que hablan de eso como un problema de ética, un problema grave de ética que ocurrió dentro de ese comité. Pero bueno, al final se tomó la decisión y ahora va a haber que arreglar eso, porque realmente la decisión que se tomó tampoco pienso que fue la más correcta. El descubrimiento de planetas extrasolares nos lleva a obligar a definir qué cosa es un planeta. O sea, no podemos decir que un planeta es un objeto que gira alrededor del Sol. El descubrimiento de la posibilidad de migración de planetas en sus órbitas. Ya sabemos que ocurrió dentro del sistema solar. De hecho, se piensa que en el grupo de los planetas terrestres, o sea, por dentro del cinturón de asteroides, no había 4, sino que habían 5 planetas y uno de ellos fue eyectado hacia afuera del sistema solar. El descubrimiento de planetas alrededor de pulsares, o sea, de estrellas de neutrones. De hecho, de los primeros planetas extrasolares que se descubrieron fue alrededor de pulsares. Y eso es algo, o sea, eso es algo que hay que tener en cuenta en la definición de planeta. O sea, ¿cómo un planeta puede estar alrededor de un objeto que debe haber sido una supernova en una historia relativamente reciente? O sea, ¿qué tiempo demora en formarse un planeta? Se está hablando incluso de 10 millones de años, o sea, un tiempo extremadamente corto. El descubrimiento de estos planetas eyectados, o sea, estos planetas que vagan errantes sin estrellas, ¿qué clasificación? Tienen que seguir siendo planetas, ¿por qué? ¿Por qué no? Y eso que no giran alrededor de una estrella. O sea, ahí hay cosas que definir. El descubrimiento de los discos protoplanetarios, la posibilidad de planetas alrededor de agujeros negros, que también se ha analizado en algunos estudios teóricos, y que de suceder, entonces, habría que tener en cuenta eso también para la clasificación de planetas. O sea, hay que buscar una clasificación de planetas que sea lo suficientemente amplia para que pudiera incluir todas estas posibilidades. El descubrimiento de miles de objetos transneptunianos, que fue parte de lo que desató toda esta crisis. Diferencias en la formación de sistemas planetarios descubiertos, o sea, muchos sistemas no se parecen en lo absoluto a lo que es el sistema solar hoy en día. Las razones históricas, que como dije, bueno, Plutón era el único planeta descubierto por un norteamericano. Y eso, quieras o no, es parte de la discusión, aunque a mí no me gustaría que fuera parte de la discusión, pero está allí, está presente. La definición actual crea más problemas de los que resuelve. Existen límites borrosos en cualquier definición astronómica. Bueno, cuando usted va a definir qué cosa es una estrella, cuando usted está en el borde entre las estrellas y las enanas marrón, ¿cómo usted define eso? Y bueno, sí, se usa la forma esta famosa de decir que a partir de las reacciones termonucleares, pero las enanas marrón también tienen tienen la posibilidad de tener ciertos tipos de reacciones para transformar deuterio. Entonces, ¿qué? ¿Cómo clasificamos eso? Entonces, en astronomía las cosas son un poco más difíciles de lo que las personas piensan. O sea, una estrella, a partir de qué punto es una estrella y es un planeta o una enana marrón, eso hay que definirlo muy bien. Es parte de las cosas imprescindibles que tenemos que definir. Y la búsqueda del noveno planeta. O sea, ahora se está buscando un noveno planeta, que por supuesto no va a ser Plutón, pero que sería entre 5 y 10 veces más masivo que la Tierra. Entonces, eso fuerza más todavía
la necesidad de definir exactamente qué cosa es un planeta. ¿Okay? Y por eso traigo a colación todos estos puntos, para que las personas se den cuenta que no es tanto un problema de pasión, sino un problema de necesidad científica. Aquí vemos, esta es una imagen que muestra más o menos la situación actual de todos los cuerpos que hay por allá, por la órbita. Fíjense alrededor de Plutón, todos los cuerpos que hay por ahí en esa zona, lo que se llama el cinturón de Kuiper. O sea, no es por gusto que se le llama un objeto transneptuniano a Plutón. Entonces, este es un estudio que plantea una posible forma de catalogar los planetas, de clasificar lo que sería un planeta basado en principios totalmente científicos, medibles. ¿Okay? Y lo que plantea este señor, que es de origen bélgico, pero que trabaja aquí en los Estados Unidos, los 4 puntos que marcarían lo que sería un planeta sería que orbitarían alrededor de la estrella madre, o sea, no del Sol, por supuesto, porque el Sol no es la única estrella en el universo. Dominarían sus órbitas en términos de masa y distancia orbital, limpiarían cualquier residuo en su órbita en no menos de 10.000 millones de años. O sea, en menos de 10.000 millones de años. O sea, necesitarían haber hecho eso, haber limpiado su órbita antes de que la estrella termine su vida. ¿Okay? Y sus órbitas, salvo influencias externas, serían estables mientras exista su estrella. Entonces, esta es una propuesta que se hizo hace un poco más de 2 años, pero que continúa en discusión, por supuesto. O sea, la decisión de sacar a Plutón de la categoría de planeta hizo tomar una definición de planeta que no es la más adecuada, pero que está en funcionamiento desde el año 2006, que no es satisfactoria y que sin embargo no se ha logrado derribar, no se ha logrado sacar y poner una que sea más acorde con los descubrimientos que estamos haciendo. Entonces, esta propuesta que hace este hombre produciría 8 planetas, lo cual sería perfectamente fácil para los niños para aprenderse. Plutón seguiría siendo un planeta enano. O sea, este tipo de definición no transformaría a Plutón en un planeta, pero sí arreglaría las cosas y nos permitiría estudiar planetas alrededor de otras estrellas que serían planetas y no cualquier otra cosa que no sea un planeta. Así que esta es la charla que les tenía preparada. Quería darles los puntos más importantes sobre las diferencias entre lo que se piensa que pudiera ser un planeta y lo que no, y por qué Plutón no debe ser considerado un planeta. Entonces, queda pendiente, como bien dije, caracterizar, definir, clasificar qué cosa es un planeta y qué no. Esa definición hay que acabar de sacarla, estudiarla, sentarse en la comisión necesaria en la Unión Astronómica Internacional para definir esto, de una vez resolver este problema y entonces poder movernos más hacia adelante, dejar de perder el tiempo en discusiones que a veces son un poco vacías y van más por el sentido de las pasiones que de la realidad científica. Así que bueno, si tienen algunas preguntas, yo voy a revisar en Facebook a ver si hay preguntas para responderlas y si no, pues bueno, terminamos la charla por hoy. Muchas gracias a todos por estar presentes. Voy a revisar, como dije, el Facebook. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con gusto la respondemos. Muchas gracias, Carlos. En verdad estuvo excelentísima su charla. Y pues esa conclusión que dio es muy acertada. Concuerdo totalmente con todo lo que dice. Y algo que me sorprendió bastante es el fanatismo de la gente. O sea, que hayan creado un grupo para volver a llamar, así decir, a Plutón de nuevo planeta. Y pues que, como comenta, ¿verdad? Que la gente se ponga tan agresiva, tan violenta, y pues sobre todo negativa ante pues, los aspectos que se tienen que tomar para catalogarlo, pues parece algo pues absurdo hasta cierto punto, porque pues, realmente, pues como decirlo, en el ámbito científico no importa si es planeta o no es planeta, ¿no? Digo, por supuesto que hay que definir bien pues varios aspectos, pero a lo que me refiero es que es mejor hacer estudios, es mejor hacer diferentes, separarlos, por así decir, pero la verdad es que nunca me imaginé, nunca me llegué a imaginar que hubiera un grupo en Facebook, pues queriendo llamarlo planeta de nuevo. Entiendo que hay grupos de terraplanismo, entiendo que hay grupos de antivacunas, antiélite y varias cosas más, ¿verdad? Pero un grupo de, pues, pro Plutón, ya la verdad es que a veces el fanatismo sí es un poco exagerado.
El nombre que tiene ese grupo es un apologético, o sea, lo que significa es que ellos no piden disculpas por lo que están haciendo. O sea, a ellos no les importa lo que los demás piensen, que para ellos Plutón sigue siendo un planeta. Y eso no se ve solamente en ese grupo, o sea, las pasiones alrededor del tema de Plutón han llegado al punto, o sea, llega a ser algo similar a ciertos debates, donde las personas se ven más por las cosas, se ven demasiado apasionadas por un tema, por un punto determinado, en lugar de analizar racionalmente los puntos que son importantes sobre el tema y tratar de hallar una solución o plantearse una respuesta. Entonces, este grupo específicamente, yo lo visito de vez en cuando para ver, por ejemplo, cuando voy a preparar este tipo de presentaciones sobre el tema, y allí me dan ganas precisamente de explicar un poquito más y encuentro puntos a veces interesantes para analizar, porque realmente, te digo, las palabras que se usan ahí muchas veces son bastante duras. O sea, el tema de la polarización ya se ve muchísimo en la política, pero en la ciencia, en temas científicos, en temas sociales y en las redes sociales específicamente, la polarización se ha dado a tal punto que en el caso este de Plutón, ahí es fácilmente visible. Aquel que quiera verlo, yo les invito a entrar a ese grupo. Yo por lo menos estoy allí por ver, o sea, fines educativos, poder analizar estas cosas y brindar respuestas a ciertos problemas. Pero realmente hay cada post que veo ahí que no dan ganas ni de leerlo, ¿no? Dan más ganas, dice, del grupo que otra cosa. Ok, bueno, pues muchas gracias, Carlos, en verdad. Estuvo excelentísima su charla. Tenía 2 o 3 preguntas, pero me las fue contestando conforme fue pasando. Por ejemplo, una fue las montañas de Plutón. Pues como comentaba, pues realmente no son, bueno, son montañas, pero no formadas así como las de la Tierra por las placas tectónicas, sino por acumulación de hielo, ¿verdad? Sí, el tema de las montañas, bueno, en todos los cuerpos, ¿no? Es interesante, los científicos, los biólogos se pasan con eso inmediatamente. En el caso, por ejemplo, aquí en la Tierra sabemos que la montaña más alta es, bueno, por encima del nivel del mar, es el Monte Everest. Y en el caso, por ejemplo, de Marte, que tiene la mitad del diámetro de la Tierra, tiene menos fuerza de gravedad, allí la montaña más grande es el Monte Olimpo, que tiene 25 kilómetros de altura. O sea, tiene más del doble de la altura del Everest. Y eso se debe a que tiene menos gravedad, menos fuerza de gravedad, y por lo tanto la montaña pesa menos y puede ser más alta. En el caso de Plutón, los análisis allí son mucho más complejos porque incluso no lo mencioné, pero Plutón se piensa, o sea, el hecho de que exista esta planicie Sputnik es un indicador bastante fuerte de que pudiera haber un océano subsuperficial, o sea, agua líquida, en estado líquido, y quizás un océano que tendría unos 150 kilómetros, 100 o 150 kilómetros de profundidad. Entonces, eso también es común en otras lunas, o sea, en Europa, por ejemplo, en Ganímedes se plantea ese mismo tipo de estructura, en el Célados, y eso acercaría a Plutón una vez más a un satélite más que a un planeta. ¿Okay? Entonces, realmente Plutón es un objeto muy interesante, es confuso, un objeto confuso, pero es sumamente interesante. Excelente, muchas gracias. Bien, bueno, estaba viendo, no hay preguntas en Facebook, así que damos por terminada la charla. Espero que les haya servido por lo menos para sacar algunas dudas y para aprender un poquitico más sobre este interesante objeto. Les invito a buscar más información sobre Plutón. Realmente hay muchas imágenes hermosas en Internet que vale la pena visitar ahora que tenemos este privilegio de observarlo tan de cerca. Así que para nada, muchas gracias a todos por estar y nos vemos en otra oportunidad con una otra charla. Chao. Excelente, Carlos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.